misterio de la piedad. Tema 7. El misterio de la piedad. Piedad. Eusebia. El misterio de Eusebia, de la piedad. Esta palabra griega Eusebia, que es la que se traduce allí como piedad, viene de la referencia Strong G 2150, que es piedad, específicamente esquema del Evangelio. Viene de una raíz griega que es Eusebes, que habla de muy devoto, piadoso, reverente. Eso es Eusebia. Sí. Este es el tema número 7. Vamos a ir a Primera de Timoteo 3:16. Ahí tenemos la declaración del apóstol Pablo en Primera de Timoteo 3:16. Dice Pablo de la siguiente manera. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. ¿Sí? Acá vemos que la palabra de manera rotunda nos dice que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que enseña este texto. Amén. Sí. Dentro de el grupo llamado la cristiandad hay tres fuertes denominaciones que predominan. Son unas corrientes que las llamamos de la siguiente manera: la unicidad, el unitarismo y el trinitarismo. Son las tres corrientes que se ven en el mundo cristiano. Cuando usted se consigue por allí personas que dicen ser cristianas, muchas veces nos damos cuenta que están con la misma Biblia que uno tiene, con la misma palabra, pero su creencia es muy distinta a la que uno tiene. ¿Por qué? Bueno, por estas fuertes corrientes de interpretación. En este estudio vamos a demostrar que la unicidad es la única doctrina bíblica que hay. La unicidad. ¿Qué es la unicidad? La unicidad es el estado absoluto de que Dios es indivisible, que Dios es uno. La unicidad cree en el Shema, Deuteronomio 6:4. Vamos a ir allá. Deuteronomio 6:4. Ahí tenemos el Shema. Deuteronomio 6:4. Dios es bueno y es maravilloso.
Él es fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el Shema. ¿Qué profesa el Shema? Profesa que el Señor Dios uno es. Eso profesa el Shema. El Shema profesa que Dios es uno. Y eso es lo que sostiene la unicidad. La unicidad sostiene que el único Dios es el Padre de la gloria, quien vino y se hizo hombre, como dice el misterio de la piedad. Y después, al ser en la naturaleza humana, llevado a la cruz y muerto como hombre, resucitó y envió luego su espíritu a los creyentes. El único Dios del cielo. La unicidad sostiene aquello. Si vamos a 1 Corintios 8:6, ahí dice la palabra. Ya lo que dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Solo hay un Dios, amén, el Padre. Si vamos a Juan 4:24, Juan 4:24, dice la palabra de la siguiente manera: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. No es que Dios es Dios el Padre y el Espíritu Santo es otro Dios, no. Dios es espíritu. Entonces, la unicidad sostiene eso. La unicidad sabe que cuando nosotros nos referimos al Padre, nos referimos al único Dios. La unicidad sabe que cuando nosotros nos referimos a Jesús, nos referimos al único Dios. Cuando nos referimos al Espíritu Santo, nos estamos refiriendo al único Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente estos son títulos para referirse al único Dios verdadero. Así como el antiguo pacto, Adonai, Shaddai, Elohim, títulos para referirse al glorioso Dios eterno que está allí. Bueno, igualmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son títulos para referirse a ese solo Dios que está allí. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el unitarismo. ¿Qué es el unitarismo? Este unitarismo cree, al igual que la unicidad, que Dios es uno y que no hay otro sino solamente Dios, pero tiene un problema gravísimo, que relegan a Jesús a la posición de un Dios creado, o sea, un Dios pequeño, un Dios miniatura, porque tiene un Dios Padre que es más grande que Él, porque ignoran el misterio de la piedad, que Dios se hizo hombre. ¿Ve? El unitarismo viene, y permítanme leerle esto. Este punto de vista fue representado en la historia primitiva de la iglesia por los monarquistas dinámicos, tal como Pablo Samosata, y por los arrianos, guiados por Arrio. Estos grupos relegaban a Jesús a la posición de un Dios creado, un Dios subordinado o un Dios menor. En resumen, estos grupos sostienen que existe un solo Dios único e indivisible, pero niegan que Jesús sea Dios, por lo cual
niegan que Dios se haya manifestado en carne. ¿Se ve? O sea, aunque ellos dicen que solamente hay un Dios, niegan el misterio de la piedad. Y Jesús, cuando habló en este mundo, lo dijo muy claramente: el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. O sea, nadie puede tener al Padre y no tener al Hijo. El que tiene al Hijo, este también tiene al Padre. No se puede ir al Padre sin Jesús. Es imposible, imposible. Y allí está el misterio de la piedad. Y luego de ella tenemos el trinitarismo, que es la corriente más común. Es la que tiene más seguidores en el mundo, el trinitarismo. El trinitarismo es la creencia de que Dios existe en tres personas. Que Dios existe en tres personas, que Dios el Padre es uno, que Dios el Espíritu Santo es uno y que Dios el Hijo es otro. Y estos tres, aunque son diferentes, son el único Dios. Una doctrina totalmente irracional y carente de lógica a la luz de las Escrituras. Porque aunque haya cosas, hay algunos que dicen: no, es que Dios hace cosas que nos parecen no tener lógica para nosotros. Sí, cuando Dios las hace, pero cuando Dios las trae a la luz, están 100% dentro de la lógica. ¿Se ve? Porque Dios, cuando hace algo, lo muestra y se ve real. No podemos decir que bueno, no, son tres dioses en uno, pero eso no se puede entender, no. Y ahorita vamos a explicar un poco más de eso. Entonces, esta doctrina de la Trinidad nace en el año 325 después de Cristo. Nace en el Concilio de Nicea. Ahí nace el trinitarismo. El trinitarismo comienza su corrida en la Iglesia Católica después que pasa a la Iglesia Protestante. Y da tristeza porque la mayoría de los grupos que se autollaman o se autodenominan cristianos tienen esta doctrina. Y cuando uno va a la luz de las Escrituras no sostiene esta doctrina por ningún lado. Ninguno de los dogmas de los de la doctrina de la Trinidad son aceptados o son avalados por la Biblia. Ninguno. Cuando tú te pones a ver todas las declaraciones que ellos hacen de que hay tres dioses, y llaman a Dios la Santísima Trinidad, en la palabra ninguno de los hombres de Dios llamaron a Dios de esa manera. Ninguno. Pero ellos utilizan esos términos de hombres que no se relacionan para nada a la palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a volver ahí a 1 Timoteo 3:16 para empezar a ver lo que nos enseña el misterio de la piedad. Estamos ahí en 1 Timoteo 3:16. Mira esto. Dice: e indiscutiblemente grande es. ¿Qué nos está diciendo allí el texto para comenzar? Que es algo que no se discute. ¿Qué no se discute? El misterio de la piedad. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No se discute. Y es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando la Escritura dice que algo no se discute, es que nunca nos vamos a hallar en discusiones con referencia a eso. No nos está diciendo la Escritura para nada aquello. Pero nos está diciendo que a la luz de la Escritura eso no se discute, es algo evidente a la luz de las Escrituras. Dios se manifestó como una persona humana, de manera natural, habitó en medio de nosotros. Como dice Juan, vimos su gloria. Juan lo vio como dice Pedro, como viendo sus ojos a la majestad. Ellos lo vieron.
¿sí? Pablo comienza diciendo esto, que es algo indiscutible. Pero ¿para quién es indiscutible? Si nosotros leemos bien ese texto de Primera de Timoteo, pero vamos a devolvernos al versículo 15. Al versículo 15. ¿Estamos allí? Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. O sea, defensora y sostén, aquella que sostiene y defiende la verdad, la iglesia. ¿Sí? Pablo, después que dice esto, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, Pablo está diciendo algo que para esta iglesia primitiva era indiscutible. Era algo que ella defendía, que ella sostenía. ¿Por qué? Porque ella es la defensora y la que sostiene la verdad. Y al igual que aquella iglesia, nosotros tenemos que ser, porque somos la misma iglesia que aquella, en tiempos distintos, pero si somos la iglesia de Cristo, somos lo mismo que ellos. Y así como ellos defendían, nosotros debemos defender esto. ¿Qué defendemos? El misterio de la piedad. Y para nosotros, igual que para ellos, es algo que no se discute. Dios fue manifestado como un hombre natural. Hay algunos que dicen, no, es que es imposible que Dios se manifestara, Dios no puede morir. Es que Dios no puede morir, Dios no muere. Por eso se manifestó como un hombre, para poder morir por la humanidad pecadora y darle la oportunidad de vivir. Sencillo. Otros, pero es que Dios no necesitaba, Dios como Dios puede dar la oportunidad de vivir. No, pero es que Dios tiene atributos y tiene un atributo que Él es justo. Y Él no puede quebrantar su justicia. Por eso es grande el misterio de la piedad. Él se manifestó como un hombre. Y es glorioso. No solamente es indiscutible, sino también es grande. Grande. Es un misterio grande. Vamos a Eusebia, el misterio. Algo que está allí, pero no se sabe. Es un misterio. Mira esto. ¿Qué es lo que es indiscutible y a la vez grande? El misterio. El misterio de la piedad. Eso es lo que es indiscutible y a la vez grande. ¿Sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque lo que la iglesia sabe, el mundo no lo sabe. Lo que para la iglesia es evidente, para el mundo no lo es. Por eso es un misterio. Es un misterio. Y son cosas que uno tiene que entender. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, el misterio de la piedad para nosotros era precisamente eso, un misterio. Misterio. O sea,
Sí, yo recuerdo, en el tiempo que tengo pastoreando, yo recuerdo personas que me han dicho, hermano, pero habrá un hijo, habrá un hijo. Sí, cuando yo escucho esas cosas, yo entiendo, son dudas en las personas, pero es que todavía es un misterio para ellos las cosas que Dios ha hecho. ¿Se ve? Por eso es que necesitamos revelación. Para nosotros entender las cosas de Dios necesitamos revelación, porque no porque en mi iglesia enseñan que Jesús es Dios, no por eso yo tengo revelado el misterio de la piedad. Nota que Job, cuando habla en Job 42, Job le dice al Señor, Señor, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No era que Job estaba viendo literalmente a Dios como nosotros nos miramos hoy día, no, porque Dios apareció en medio de un torbellino. Está hablando que Dios estaba, su voz estaba en medio de esa fuerza que estaba allí natural. Y Job lo que estaba expresando era que ahora entendía las cosas que no había podido entender cuando estaba en sus cosas, en sus problemas y todo lo que le pasaba. Tenía un concepto de ti, Señor, que no era realmente lo que tú eras. Ahora veo claramente quién eres. ¿Sí? Son cosas que nos enseñan a nosotros que no siempre vemos a Dios porque aprendamos algo. Hay cosas que para poderlas entender, Dios tiene que revelarlas a ciencia cierta. Cuando Dios quita el velo, podemos ver. Podemos ver. Algunos dirán, no, yo me convertí al Señor y cuando uno se convierte al Señor el velo se quita porque el Señor es el Espíritu y hasta te declaran el verso. Pero convertirse al Señor no es hacer una confesión de fe. Convertirse es transformar algo, transformar algo. Convertir algo es cambiarlo. ¿Se ve? Sí. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor nos revela. Claro que sí, nos quita el velo. Sí. Hay personas que dicen, no, mira, hay misterios que uno puede ver en las películas y todo eso, pero eso es pura película, pero en la vida real eso no existe. Eso no existe. Es como tú te pones a ver todas las cosas que están sucediendo y hay personas que dicen, ay, yo no creo en esas tonterías. Yo no creo en esas tonterías. ¿Por qué? Porque aunque ellos ven una película de misterio y ven un misterio y después lo entienden al terminar la película, ellos tienen un entendimiento de lo que es un misterio, pues. Pero en realidad no se creen estar ellos en un misterio. Precisamente por eso es que es un misterio. ¿Se ve? Precisamente por eso es que es un misterio, porque está allí, pero no se ve. Está allí, pero no se ve. Y son cosas. Cuando usted ve personas, bueno, no, Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es Dios, no, Jesús también es Dios, porque bueno, Él está en el cielo, pero no, Dios es el papá de Jesús. Porque no entienden ese misterio. No lo entienden. Aunque puedan leer la palabra, no lo entienden porque es algo que tiene que ser revelado. Si nosotros vamos a Lucas 10:21, mira esto. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Entonces vemos que es un misterio porque al Padre le agradó que fuese un misterio. Al Padre le agradó que los sabios y entendidos no entendieran estas cosas. Me comentabas tú hoy, ¿no? Lo de la luna. Que había un programa en Discovery Channel. Y me imagino que era un científico, ¿no? Explicando que la luna era
un huevo que puso un dragón. ¿Qué te puedo decir? Y ella me dice que lo explicaba con mucha elocuencia. Entonces, como alguien que sabe, que está explicando un tema serio, pues. Yo veo que eso carece de toda seriedad, ¿no? Pero, ¿por qué llegan hasta allá? Porque Dios escondió todas las cosas de ellos. Las escondió. Y en su afán de entender las cosas, lo que hacen es decir disparates. Cuando es evidente, dice Dios, que hay un Dios en los cielos. Dios dice en Romanos 1, lo escribe Pablo, y el Señor habla y dice que por todas las cosas hechas, esas cosas dan entendimiento que hay un Dios en los cielos. Todas las cosas, y es verdad, cuando uno ve todas las cosas, uno dice, uy, qué tremendo. Es así, eso le da a uno claridad. Entonces, Dios escondió esa revelación para que ellos no la vieran. Y dice Jesús que le agradó dárnoslas a nosotros, que somos los niños. Darnos esa revelación que Él es Dios. Por eso es que tú ves que el cristiano en muchos tiempos ha ido hasta la muerte por no negar a Jesús. Es impresionante, es tanta la revelación que Dios nos da de su persona, que estamos tan seguros de lo que viene, que estamos dispuestos a pasar por cosas por Él. Porque es ese conocimiento tan claro que Él nos da de su naturaleza y de lo que Él es. Nos revela todas las cosas. Vamos a ir ahora a Mateo 13:34. Mateo 13:34. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cosas qué? Escondidas. Y las declaraba. Pero recordemos que Él le decía a sus discípulos que ellos no podían entender lo que Él hablaba. No podían entenderlo. Que cuando viniese el Espíritu Santo, Él les recordaría, o sea, les enseñaría a ciencia cierta todo lo que Jesús enseñó. Revelación que nos da el Espíritu. A Dios le agradó revelarnos todas las cosas por su Espíritu, para que sepamos quién es Él, para que sepamos cómo obra. Y es impresionante porque a medida que vamos teniendo una relación con Dios, Dios nos va revelando más claramente. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos fortaleciéndonos en fe, aprendemos a esperar, aprendemos a confiar, aprendemos a vivir por fe y se cumple la palabra. El justo por la fe vivirá. Pero todas esas cosas las hace Dios. Y son cosas que no estaban. Hay personas que piensan que porque el Nuevo Testamento habla de que la fe iba a ser revelada, habla como que la fe nunca había existido. No, la fe estuvo en Abraham. Y estuvo en algunos hombres de Dios que habla el apóstol a los hebreos. Pero nunca había sido puesta en evidencia, sino cuando vino Jesús. ¿Por qué? Porque faltaba que viniese Jesús. Pero aquellos hombres que tuvieron fe en la antigüedad tuvieron una revelación de Jesús. En días atrás hablé en Isaías 38 de la oración de Ezequías, que él habla de que iba a morir y no iba a ver a Dios en la tierra de los vivientes. Voy a morirme sin ver al Señor cuando venga, decía Ezequías. ¿Por qué? Porque él tenía una revelación de que Dios venía al mundo. O sea, que él tenía una fe, no digamos tanto que en el nombre de Jesucristo, pero sí en el Señor Jesús. Amén. En el Señor Jesucristo, no tal como el nombre, pero sí en el mismo Señor que nosotros creemos hoy. Él tiene una revelación de que Él venía y se iba a manifestar en medio de nosotros, como Isaías lo dijo, todo ojo verá a su Creador. También tenía una revelación de que el Señor venía. Job
Job también tenía una revelación y dijo que al final de los tiempos él se levantaría del polvo. Y son cosas que nosotros los creyentes entendemos, porque son cosas que estaban escondidas y hoy día están escondidas para el mundo. Por eso es que el creyente, mira, el creyente tiene que buscar al Señor, porque cuánta gente hay en las iglesias metidas y Dios no les enseña las cosas. ¿Y por qué no las enseña? Jesús lo está diciendo acá, porque te agradó, Padre, esconderlas. Dios las esconde. A veces no entendemos las cosas y es porque Dios las esconde para que no las entendamos. ¿Qué dice Isaías 6? Anda, pero por cierto que vean y no vean, que escuchen y no entiendan, para que no se conviertan a mí. Y replica Jesús y dice, y yo venga y los sane. O sea, no quería sanarlos. Escondió de ellos, engrosó el corazón porque no quería que entendieran. ¿Por qué? Porque en realidad no lo querían buscar. En realidad no amaban el buscar al Señor. Y son cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, porque Dios nos ha llamado a conocer este misterio. Porque este misterio, uno puede decir, no, ya ha sido revelado, como algunos predican. No, ya toda la palabra está aquí revelada. Sí, está bien. Pero revelada para la iglesia, porque yo veo unos cabezones predicando y tienen años, 40 años de ministerio, según ellos ministerio, y todavía no entienden las verdades bíblicas. Y si predican algo es porque de repente escuchan a un hombre de Dios como uno predicando un mensaje y llegan y lo reciben y tal cual lo predican porque entienden algún texto. Uy, sí, mira, dice esto. Pero en sí no tienen la revelación. No es como aquel que tiene la revelación y cuando habla la palabra cualquier texto lo acomoda a la espiritual porque tiene revelación. Dios le ha descorrido el velo y puede mirar claramente aquellas cosas, o sea, que ya no son un misterio. Por eso Pablo dice que es indiscutible y es grande, porque es grande saber estas cosas. Grande. O sea, no es que nadie te lo va a discutir, al contrario, mucha gente lo va a discutir contigo porque no lo pueden entender. Y no quiere decir que nosotros no lo explicamos. Porque hay personas que dicen, no, es que Dios, por lo menos en el caso de los trinitarios dicen que este misterio es tan tremendo, el de la Trinidad, dicen ellos, ¿no? Esa doctrina es tan tremenda que no se puede explicar. O sea, tú le preguntas a ellos, bueno, pero ¿cómo Dios el Padre es uno? ¿Cómo Dios el Hijo es uno? ¿Y cómo Dios el Espíritu Santo es uno? Y están unidos y es un solo Dios. ¿Cómo es eso? No, son tres en uno, pero es que... ¿Cómo es eso? Si cada quien tú me dices que opera de una manera, que tiene su manera de pensar, ¿cómo pueden ser uno? Son cosas tremendas. Mas cuando tú vas a la Escritura y tú vas a los Evangelios, tú ves que la enseñanza de Jesús es totalmente distinta. Porque Jesús decía, yo no hago lo que yo quiero. Yo según veo al Padre hacer, eso hago. ¿Es así? Y cuando habla del Espíritu Santo, él dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío. Digo que de lo mío porque todo lo del Padre es mío. Él lo tomará y se los hará saber. ¿Nota esto? Él no está diciendo que cada quien tiene personalidad distinta. Lo que él está diciendo es que Dios es el Padre. Y se hizo carne y después va a morar a los creyentes. Sencillo. El mismo. El mismo. O sea, no está diciendo, no, hay tres, bueno, pero nosotros dos hacemos lo que dice el Padre. Pero la Trinidad no enseña eso, la Trinidad enseña que cada quien tiene su personalidad distinta. Y obviamente al decir que hacemos lo que él dice, está diciendo que tiene una personalidad distinta. Pero cuando tú entiendes que él hablaba por parábolas y declaraba cosas escondidas desde la fundación del mundo, te está diciendo que en eso que tú no puedes entender que en una parábola hay un misterio. Dios tiene que revelarlo. Dios tiene que revelarlo. ¿Sí? No es que cada quien tenía personalidad propia, no. El Padre y yo, uno somos, dijo Jesús. Y a mí me sorprende porque Jesús se olvida de Dios el Espíritu Santo.
Y no dice el Padre, el Espíritu Santo y yo, uno somos. Jesús no dijo eso. Ay, ¿se olvidó Jesús del Espíritu Santo entonces? No, porque son títulos para referirse al único Dios verdadero. Cuando él dijo el Padre y yo, uno somos, él lo que está expresando era que no había allí algo distinto. Algo distinto. Nota que cuando Juan dice, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan no estaba expresando esto como consecuencia a algo que él venía relatando. Él comienza así su evangelio. Ese es Juan 1:1. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es Juan 1:1. Él empieza el evangelio de esa manera diciendo, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No es difícil darse cuenta que esto que estaba haciendo Juan era una respuesta a algo, porque la misma palabra te dice que en el principio dijo Dios, hagamos. ¿Sí? Hay una palabra plural, o sea que esto que está diciendo Juan es en respuesta a aquello que se pueda malinterpretar. ¿Se ve? Entonces Juan dice, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. Él no está diciendo que el Verbo era un Dios, como dicen los testigos de Jehová, que relegan a Dios a una posición muy chiquita, y a Jesús a una posición muy chiquita, y dicen que en el principio estaba Dios y estaba con la palabra, que era Jesús, pues, y la palabra era un Dios, dicen los testigos de Jehová, pero es que ahí no dice eso, dice que la palabra era Dios. Y son cosas, ¿sí? Nosotros debemos conocer claramente este misterio, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Lo que para el mundo es un misterio, para nosotros no. O sea que cuando hay personas que no entienden estas cosas, es porque realmente no han entrado. Hay que conocer estas cosas. Porque Jesús no se olvida, ay, aquel se me olvidó revelarle. No, Jesús es Dios. Y nosotros no podemos estar, yo si estoy acá no puedo estar allá. Pero Jesús está ahorita acá, está allá, está allá, está allá, está allá, está en muchos lugares a la vez. Y discierne a la vez. Y puede ordenar, mandar y hacer a la vez. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Y son cosas. Entonces, vamos a ir un momentico a Marcos 4:11. Ahí tenemos otro texto para ir poniendo esto un poquito más, dejando el fundamento un poquito más firme. Mira en 4:11. Y le dijo, a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Jesús dijo, a ustedes les es dado saber los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes? A mis discípulos. Pero a los que están fuera, todos por parábola. Alguien pudiese malinterpretar esto y decir, bueno, los que estamos en la iglesia solo somos los que sabemos los misterios. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo a sus discípulos. Amén. A ustedes. ¿A quién? A sus discípulos. Porque hay personas que están en la iglesia y se sientan, pero no están aprendiendo de Jesús. No están creciendo con Jesús. La palabra le entra por aquí y le sale por acá. Pero hay personas que reciben y Jesús los discipula. Mira que Juan dice, ustedes no necesitan que les enseñen las cosas así como la unción se las enseña. Y ella es verdadera, dice Juan. O sea, Juan está diciendo, y eso no es un juego. Eso es verdad, de verdad te lo digo. Que hay algunos que no entienden esto, ¿no? Y hay que aprender, no. Ahí está el Espíritu Santo y Él es el que nos enseña. Es impresionante cuando el Espíritu empieza a operar en nosotros y a darnos las cosas. Eso es algo impresionante. Nos sentimos que somos aptos, capaces de hacer las cosas, porque es esa fuerza que está en el Espíritu. Nuestra debilidad se
se va al piso porque Él reposa y hace las cosas. Es una realidad sobre todas las realidades, pues. Algo ciertísimo. Pero eso lo vive el creyente. El creyente. Entonces, tenemos que entender que Dios nos ha dado el saber todos los ministerios y el entenderlo. Dios nos los ha dado. Pero a los que están fuera, a los que no han entrado, Jesús dice, todo por parábola. O sea, no entienden. No entienden. Y es impresionante, mire, yo en el tiempo que he tenido dando los discipulados me he quedado abismado a veces de personas que aún no entienden. Y no entienden cuando deberían conocer estas cosas claramente. Porque no entienden que no es una respuesta que tú des bien. Es saber el misterio de la piedad. Y es tener la certeza de que esto es así. Porque Pablo escribe a Timoteo, mira Timoteo, traza bien la palabra. Y gloria a Dios. Pero es que trazar la palabra no es un acto natural. Es un acto espiritual. No es un acto natural. O sea que eso deberíamos acompañarlo a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate por ser influenciado, obviamente por el Espíritu Santo, por Jesús, por el Padre. Diga como quiera. Pero Dios quiere que todo lo que se haga de palabra o de hecho lo hagamos en el nombre de Jesús. Sencillo. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Y es lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Para nosotros nunca ha de ser un misterio. Si es un misterio, tenemos que buscar la presencia del Señor. Porque Dios no lo ha escrito para nosotros como misterio. Dios lo escribió como misterio para aquellos que no le buscan. Vamos a 2 Corintios 3, 16. 2 Corintios. Dios es fiel. Segunda de Corintios 3, 16. Mira esto, pero yo quiero leerlo un poquito más atrás. Vamos a leerlo desde el 12. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Ahí Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Alguien diría, no, pero el Espíritu, pero no el Espíritu Santo. ¿Se ve? Un cabezón de esos bien cabezones que no les entran las cosas, ¿verdad? Pero cualquiera dice, obviamente, el Espíritu Santo. Amén. Sencillo. En el Apocalipsis Juan escribe y dice que Jesús es el Espíritu de la profecía. En Juan 14 Jesús le dice a Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice a Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces.
¿No sabes que el que me ve a mí, ve al Padre? Aleluya. Dios se manifestó en carne, porque Dios espíritu no puede ser visto. Se hizo hombre, veme y ves al Padre. Amén, qué glorioso. Esto lo entiende el creyente. Por eso es importante. Entonces, acá está diciendo algo que nosotros tenemos que ver. Dice acá de Israel, que ellos cuando leían a Moisés, el antiguo pacto, o sea, la ley, ellos les quedaba el velo y no podían entender. No podían entender. ¿Por qué? Porque ellos no se convertían a Jesús, ellos no reconocían a Jesús. Porque sabemos que toda esa ley era sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Amén. Sí, ahí estaba la revelación de lo que es Cristo. Amén. O sea, cuando Cristo aparece, se revela todo aquello que estaba escondido. Se revela, se ve toda la ley. Por eso Jesús dice, yo soy el fin de la ley. En este caso Jesús lo que quería decir, yo soy la finalidad de la ley. Dios le dijo a Moisés, haz todas estas cosas conforme, de acuerdo al modelo que te mostré en el monte, una revelación de Jesucristo. Y él lo hizo así. Todas las cosas que era el mobiliario, todas esas cosas, figuraban a Cristo y su santidad. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Sí, pero hay muchos que están así y todavía les leen la palabra y no entienden las cosas de la Biblia. No las entienden. Y no las van a entender sino hasta que se conviertan al Señor. Allí es que la van a entender. ¿Sí? Hay personas que dicen, como los trinitarios, bueno, que ellos dicen que uno tiene que creer en la Trinidad aunque no la entienda. No, no. No, pero es que hay misterios, dicen ellos, porque Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Todos dormiremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice Pablo. Esto es un misterio, dice Pablo. Obviamente hay cosas que están en misterio porque son cosas que van a pasar después. Eso lo sabe la iglesia. Pero lo que ya ha pasado no ha de ser un misterio para la iglesia. La iglesia debe entenderlo. No, esto Dios ya Cristo vino, pero nadie sabe quién es Cristo. Todos sabemos quién es Cristo. Porque ya pasó, se cumplió y Dios nos dio la revelación. Ya está la revelación. ¿Sí? Son cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, pero es que hay cosas que son un misterio. Entonces por eso la Trinidad es un misterio. No hay cosas que son misterios. ¿Por qué? Si usted va a Daniel 2, en Daniel 2:28, mira lo que dice Daniel. Daniel 2:28. En el nombre de Cristo Jesús. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. Y empezó Daniel a relatarle todo a Nabucodonosor. Dice Daniel que hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Que revela los misterios. O sea, Dios no es el que se guarda las cosas, Dios nos revela todas las cosas. Pero ¿a quién nos las revela? Usted puede decir, mira, ahí se las reveló a Nabucodonosor. No, fue la expresión que utilizó Daniel. Pero Nabucodonosor no entendía nada de lo que pasaba. Daniel fue el que le dijo lo que pasaba. Amén. Dios le dio a Daniel todas las cosas para que él se las dijese a Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, aunque tenía el sueño, no entendía nada del sueño, ni sabía. O sea, hasta se le había olvidado el sueño a Nabucodonosor. ¿Sí? Se la reveló, fue a Daniel. O sea, Dios nos revela las cosas para que nosotros las revelemos. Vamos a ir un momento a 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7. Voy a leer acá en las Américas.
¿Estamos allí? Voy a leer en América, leyendo el nombre de Cristo Jesús. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Nota, porque tenemos que entender que sigue siendo misterio. Sigue siendo misterio. Y usted dirá, para mí no es misterio. No debería ser misterio, porque eres la iglesia. ¿Se ve? Pero sigue siendo misterio. Porque Pablo dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría es oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Dice Pablo hablando de él, para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Nota. Porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nota, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ni han entrado en corazón de hombre. Dios las ha preparado para los que le aman. O sea, cosas que ojo no vio, viendo que no vean. Cosas que oído no oyó, oyendo que no oigan. O sea, Dios las escondió y las preparó para nosotros, para que las entendiéramos nosotros. Por eso es que los evangélicos le dicen loco, porque los evangélicos entendemos cosas que el mundo no puede entender. No las puede entender y para ellos son locura. Por eso es que el que no es creyente escucha, ay, otra vez de eso, ay, y le aburren los temas, porque no es porque la persona sea mala gente o esto, es porque no entiende. Bueno, Dios está juzgando algo, ¿no? Pero ya eso es de parte de Dios. Pero lo que quiero decir que no es porque la persona no quiera escuchar en el momento lo que se está hablando, sino que no puede entender y no se puede meter porque no entiende. No puede ver porque Dios no le descorre el velo para que vea. O sea que cuando Pablo habla allá en Filipo y llega, está una mujer que se llamaba Lidia, que vendía púrpura, dice la palabra, ella se acerca y cuando ella se acerca, dice que Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Impresionante lo que Dios hizo. ¿Para qué? Para que ella entendiera todo lo que Pablo estaba hablando. Revelación. Y al tener revelación nos inquieta, queremos y nos llenamos porque vemos las cosas. Y si algo es apasionante, eso es Jesús. No hay alguien más apasionante que Jesús. Yo me imagino al Señor enseñando a sus discípulos y los discípulos ahí abismados todo el tiempo con Jesús. Y cuéntanos más, Señor, y dinos, y preguntándole. Y eso es lo que dicen los evangelios, por eso yo lo digo, porque eran las expresiones de ellos. Siempre, ¿por qué? Porque Jesús es apasionante y todo lo que Él nos habla es algo que llama la atención y queremos saber, entender cuando Él nos deja mirar. Esa es la diferencia. ¿Sí? Pablo dice allí y continúa diciendo, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Nota esto. Todo aquello que la gente no entiende, Dios nos la revela a nosotros, pero es por el Espíritu. No es que yo soy muy inteligente, no te metas nunca eso en la cabeza, porque dice que lo escondió de los sabios y de los entendidos, de los más inteligentes, de los más entendidos. Tú ves esos científicos y vaya que hay que ser inteligente para hacer una computadora. Pero ¿por qué alguien que hizo una computadora no puede entender que Jesús es Dios? Una cuestión tan absurda, ¿cierto? Porque Dios escondió de él aquello. Y aquello que a lo natural es más complicado, en lo natural es más complicado, ellos lo pueden hacer. Pero esto que parece ser más fácil, no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que revela. Si el Espíritu no revela, no entendemos. Sencillo. Yo no estoy hablando de que, ay, esto es algo que no se puede entender. No, sí se puede entender, pero solamente el Espíritu las revela. Y cuando las explicamos, aún el indocto entiende, pero después se pierde porque necesita revelación.
Y yo recuerdo a la mamá de una hermana que yo siempre le hablaba y le explicaba que no era la Trinidad, que era el nombre, y le enseñaba, le sacaba los textos y le decía, mire, busca un texto que diga la Trinidad. O sea, no, es que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo le dije, sí, hermana, pero eso se lo enseñó Jesús a sus discípulos. Y si Jesús le estaba enseñando a sus discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque sus discípulos, que es todo el libro de Hechos de los Apóstoles, no se encuentra ni siquiera una situación donde ellos bauticen con esos títulos, sino muchos textos donde dicen que bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Porque en realidad no eran los títulos, sino el nombre que predominaba en esos tres títulos, que es Jesús. ¿Sí? Son cosas, se explica muy fácil y ella lo entendía y me decía, cuando yo me iba me decía, es de verdad, hermano, es el nombre de Jesús, lo veo clarito. Así me decía, lo veo clarito. Gracias al Señor por usted. Y después me llamaba como a las 2 semanas para que le hiciera una carrerita y cuando iba, me decía, venga acá hermano que vamos a hablar. Mire que es la Trinidad porque y empezado otra vez lo mismo. Y yo estaba comenzando en el Señor, pero el Señor me revelaba. Y yo estaba comenzando y yo no podía entender. Yo, uy hermana, pero no le expliqué completo. ¿Cómo ahora me va a venir a decir si usted me dijo, sí, pero déjeme? Y empezaba. Y me pasaba a veces que terminaba brava y entonces yo me venía, no, ni usted me va a convencer ni yo a usted. Y bueno, yo la dejaba. Pero después la volví a tomar y le explicaba, venga, por texto. Es verdad, hermano, perdóneme. Es que se ve clarito. Y después otra vez, porque permanecía en ese sitio. Y para que el Espíritu nos revele, tenemos que convertirnos al Señor. Convertirnos al Señor. Y son cosas. Yo le he dicho, ¿por qué usted ve que todas esas iglesias de la prosperidad son trinitarias? ¡Qué casualidad! No es casualidad, qué causalidad, porque es causa de que no tengan la doctrina, es causa de que en realidad no son creyentes. Los que son creyentes tienen la doctrina, tienen la revelación y tienen el poder de Dios morando en ellos. Y esa es la diferencia. No tienen que inventarse nada. Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos revela, nos da de su espíritu, nos cuida, nos guarda. Todo se cumple alrededor nuestro. No tenemos que inventarnos una vida espiritual. Él nos da una vida espiritual. ¿Sí? Acá sigue diciendo Pablo, después que dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es impresionante lo que dice el apóstol Pablo. O sea, que es evidente que nosotros como iglesia tenemos que entender todos estos misterios, entenderlos y claramente. ¿Por qué? Porque si el Espíritu nos revela, nosotros hemos de entender. Y si el Espíritu nos revela es porque está en nosotros y nos da entendimiento de todas las cosas. Vamos a darlo hasta allí, continuamos esta enseñanza. Dios mediante el jueves, con el favor del Señor, poco a poco. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por habernos permitido compartir tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Padre, te pido que cada día nos des más revelación, que cada día podamos entender más claramente. Gracias por tu precioso Espíritu, gracias por estar en medio de nosotros, te alabamos y te reconocemos.
Sabemos que somos pocos, Señor, pero tú estás con nosotros. Y eso es más importante, Señor. Te pedimos por las almas, te pedimos que traigas almas, que llenes tu casa, que llenes tu obra. Danos fuerza y ánimo para seguir adelante. Perdónanos si te hemos ofendido, si hemos actuado mal, si hemos respondido mal, perdónanos. Y gracias por estar con nosotros y por ser fiel siempre, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Y lo hacemos siempre, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno.